En el problema siguiente nos dan un campo vectorial, que es el que tenemos aquí, y nos piden que comprobemos el teorema de Gauss para la superficie cerrada dada por la porción del cono que viene dado por la ecuación z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado y que está comprendida entre los planos z igual a 0 y z igual a 1, y orientaremos para ello esta superficie con la normal exterior. Lo primero que vamos a hacer es recordar lo que dice el teorema de Gauss, que dice que si yo quiero calcular el flujo del campo vectorial a través de una superficie cerrada omega, si yo quiero calcular este flujo que viene dado por esta integral de superficie, entonces por el teorema de Gauss esto es lo mismo que si calculamos una integral triple sobre el interior de la superficie, que vamos a llamar W, de la divergencia del campo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular la divergencia del campo porque la vamos a necesitar luego. La divergencia de un campo vectorial se define como el producto escalar del vector nabla con el campo de vectores, y esto viene dado por la derivada de la primera componente del campo con respecto a x más la derivada de la segunda componente del campo con respecto a y más la derivada de la tercera componente del campo con respecto a z. Si ahora hacemos esta cuenta, lo que nos queda es que la derivada de la primera componente con respecto a x es 0, la derivada de la segunda componente con respecto a y es 0, y la derivada de la tercera componente con respecto a z es 2z. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un dibujo del cono. Por un lado tenemos, estos son los ejes de coordenadas, le vamos a poner nombre a los ejes de coordenadas, esto sería x, esto sería y esto es z. Vamos a dibujar ahora el plano z igual a 1, que es la parte que tapa por arriba el cono. Ese plano sería este de aquí, esto sería z igual a 1. Ese plano es z igual a 1 y ahora dibujamos el cono. El cono tiene esta forma, sería esta parte de aquí, sería así, y luego tenemos la otra parte del cono que sería por aquí, y el corte de este cono con ese plano horizontal sería una circunferencia de radio 1, que vamos a dibujar ahora aquí arriba. La circunferencia de radio 1 sería esta. Y el cono tiene ecuación raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Vale, entonces esta es la superficie del cono. El cono lo vamos a llamar omega. O sea, omega es el cono con la tapa superior. Entonces, la superficie lateral del cono en sí va a ser una superficie, que sería esta parte. Esta parte la vamos a llamar omega 1. Y luego tenemos la superficie de la tapa de arriba, que la vamos a llamar, esta parte de aquí, la vamos a llamar omega 2. Vale. Es decir, que nuestro cono con tapa, es decir, omega, va a ser la unión de omega 1 unión omega 2. Ahora, como nos piden la normal exterior, en cada una de las superficies tenemos que coger la normal exterior. Por ejemplo, si cojo un punto en la superficie del cono, la normal exterior sería esta, y por otro lado, si cojo este punto de la tapa de arriba del cono, la normal sería esta. Bien, entonces vamos a empezar calculando del teorema de Gauss, vamos a empezar calculando la expresión de la derecha, que es una integral triple sobre W. Y recuerdo que W es la región encerrada por nuestra superficie. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la integral triple sobre W de la divergencia de f. Ahora, lo que necesitamos hacer para la integral triple es poner los límites de integración, y para poner los límites de integración necesitamos coger un punto cualquiera que esté dentro del cono y saber qué coordenadas tiene ese punto. Entonces, si volvemos aquí a la figura, yo cogería un punto cualquiera, por ejemplo, el interior del cono, que podría ser este punto que estoy marcando aquí. Y ahora,
lo que vamos a hacer para hacer esta integral es vamos a pasar a coordenadas cilíndricas. O sea, vamos a poner coordenadas cilíndricas. Bien, entonces si cogemos este punto cualquiera del interior del cono, el ángulo en coordenadas cilíndricas estará entre 0 y 2pi, el radio estará entre 0 y 1 y la z se moverá entre dos valores. Los valores para la z son el valor de aquí abajo, que es cuando choca con la superficie del cono, y el valor de arriba será el de aquí, el z igual a 1. Es decir, que z irá desde el valor que toma en la superficie del cono, pero la superficie del cono es z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que en coordenadas cilíndricas es r. Y por otro lado, la z arriba vale 1. Entonces ya tenemos los tres límites de integración para la integral triple y podemos hacer el cálculo. Entonces, esto nos queda. Pasamos a coordenadas cilíndricas, es decir, ahora tengo una integral entre 0 y 2pi, que es la integral en el ángulo, una integral entre 0 y 1, que es la integral en radio, y luego la integral entre r y 1, que es la integral en z. La divergencia del campo era 2z, y ahora como estamos pasando a coordenadas cilíndricas, tenemos que poner el jacobiano, que en cilíndricas es r, diferencial de z, diferencial de r, diferencial de θ. Vale. Ahora esta integral es, sacamos el 2 fuera de la integral, tenemos la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y 1, y ahora hacemos la integral primera, que es la de z. Entonces, la integral de esto con respecto a z sería z cuadrado entre 2, entonces lo que vamos a hacer es el 2 que he sacado antes lo vamos a dejar dentro de la integral, porque lo que me queda es el factor que necesito para hacer la integral. Entonces lo que nos queda es que tengo que esto es z cuadrado r, y tengo que evaluarlo entre z igual a r y z igual a 1, diferencial de r, diferencial de θ. Es decir, la integral que vamos a tener que hacer ahora es la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y 1, y ahora tengo, esto vale, arriba vale r, menos, y abajo vale r al cubo. Entonces tenemos esta integral ahora, diferencial de r, diferencial de θ, y esta integral es una integral separable, entonces la vamos a poder escribir como la integral entre 0 y 2pi de diferencial de θ por la integral entre 0 y 1 de r menos r al cubo diferencial de r. Vale. La primera integral es 2pi y la segunda integral también es inmediata, sería r al cuadrado entre 2 menos r a la cuarta entre 4, que estamos evaluando entre 0 y 1, y por tanto esto nos queda 2pi, y ahora lo que queda esto es, si lo evaluamos arriba, el resultado es un cuarto, y si lo evaluamos abajo, el resultado es 0, es decir, esto me queda un cuarto, es decir, nos queda pi medios. Vale. Luego esto sería la parte derecha del teorema de Gauss. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a calcular la integral de superficie, que es el flujo, y es la parte izquierda del teorema de Gauss, o sea, sería esta integral de la izquierda. Ahora, para calcular esta integral vamos a tener que descomponerla en dos, porque la superficie completa es la unión del cono, de la superficie lateral del cono, con la tapa de arriba. Entonces vamos a tener, ahora, tenemos que calcular la integral sobre la superficie cerrada de f, producto escalar de s, esto va a ser la integral sobre la superficie omega 1, que es la superficie lateral del cono, f, producto escalar de s, más la integral sobre la superficie que es la tapa de f, producto escalar de s. Vamos a empezar, por ejemplo, con la superficie que es la tapa, vamos a hacer omega 2. Omega 2 es la tapa que está a altura 1, entonces vamos a parametrizar la tapa. Para ello elegimos la siguiente parametrización, la x va a ser x, la y va a ser y la z va a valer 1. Y como queremos, ¿y la x y la y dónde se mueven? Pues la x y la y, si miramos la figura,
la X y la Y se tienen que mover en este disco que tiene radio 1. Es decir, que la X y la Y se van a mover en un conjunto D, que es un disco de radio 1. Vamos a hacer aquí el dibujo del espacio de parámetros. Este sería el espacio de parámetros. Los parámetros son X, Y. Estos son los parámetros. Entonces tengo que esto es X y esto es Y. Este sería el plano Z igual a 1, lo que estamos mirando. Y aquí tendríamos la circunferencia de radio 1. Y por tanto la tapa es todo el disco. Es decir, que la tapa sería todo esto. Vale. O sea, este conjunto que hemos pintado aquí, este es el conjunto D. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, sabemos que, ¿cuál es la normal de esta parametrización? Pues realmente, como estamos trabajando con la normal exterior, esa normal va a ser el vector 0, 0, 1. Entonces lo apuntamos aquí, la normal 2 va a ser 0, 0, 1, es decir, el vector K. Entonces, la integral de superficie sobre la tapa omega 2 del campo producto escalar diferencial de superficie, esto es, la integral sobre el espacio de parámetros, tengo que coger el campo de vectores y evaluarlo sobre la parametrización, es decir, el campo de vectores era i x z cuadrado y por tanto, si evaluamos eso sobre la parametrización nos va a quedar ix1 producto escalar con la normal, pero la normal es 0, 0, 1, diferencial de x, diferencial de y, que es el diferencial del espacio de parámetros. Y ahora, este producto escalar es la integral doble sobre d de la función 1, y sabemos que esto por definición es el área de d. Pero el área de d es el área de una circunferencia de radio 1, es decir, sería pi. Vale. Por otro lado, vamos a hacer ahora la otra integral que queda, que es sobre la superficie lateral del cono. Entonces, tenemos que hacer ahora la integral doble sobre la superficie lateral del cono de f producto escalar ds. Entonces vamos a parametrizar ahora la superficie lateral del cono. Vale, entonces vamos a introducir la siguiente parametrización para la superficie lateral del cono. Sería x igual a x, y igual a y z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahora, ¿dónde se mueven los parámetros x, e, y? Pues los parámetros x e y, si esto es una función de dos variables, porque el cono en sí es la gráfica de una función de dos variables. Entonces los parámetros se mueven en el dominio de la función. Y el dominio de la función, si nosotros miramos la superficie lateral del cono, que sería toda esta, el dominio se mira abajo, proyectado abajo en el plano z igual a 0, y por tanto la proyección abajo sería otra vez el disco de radio 1. Es decir, que el dominio sería en el fondo el disco de radio 1 de antes. Entonces, para esta parametrización sabemos que la normal de esta parametrización, la normal exterior, sería la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y, menos 1. Y por tanto, en este caso tenemos que esta primera parte sería x dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, esto es y dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, esto es menos 1. Por tanto, lo que tenemos que hacer ahora es la integral de superficie, entonces la integral de superficie sobre omega 1 de f producto escalar diferencial de superficie, esto es igual a. Y ahora tengo que hacer una integral sobre el espacio de parámetros, sobre el conjunto D, que era el disco de radio 1. Tengo que coger el campo de vectores y evaluarlo sobre la superficie. Entonces el campo de vectores era ix
z cuadrado, entonces tenemos que esto es y x, y ahora z cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, y ahora tengo que multiplicar escalarmente esto, producto escalar, por la normal. Y la normal es x entre esto y entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado y menos 1 de x de y. Ahora esta integral queda, al hacer el producto escalar, queda la integral doble sobre el conjunto de y tenemos que esto es, nos queda xy dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, lo mismo, otra vez, luego, entonces me queda 2xy entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y luego nos queda menos x cuadrado menos y cuadrado de x de y. Es decir, que lo que nos va a quedar, vamos a desarrollar la integral. Ahora, como el conjunto D es un disco de radio 1, lo normal es que hagamos esta integral, por ejemplo, pasando a coordenadas polares en el plano, entonces esta integral nos va a quedar. Esto es igual a... Ponemos coordenadas polares para el disco de radio 1, entonces tenemos la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1 de... Y ahora pasamos esto a coordenadas polares, tendríamos que esto es... sería 2 r coseno r seno y luego dividido entre r, es decir, nos va a quedar 2 por r coseno de teta seno de teta menos r cuadrado. Y ahora todo esto va multiplicado por el jacobiano en coordenadas polares, que es r. Y estamos haciendo la integral, que es dr de teta. Ahora esto es igual a la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1 y sería 2r cuadrado coseno de teta seno de teta menos r al cubo de r de teta. Y ahora lo que podemos hacer es, podemos separar esta integral y por tanto nos va a quedar que esto es, por un lado, la primera parte de la integral sería la integral entre 0 y 2pi de coseno de teta por seno de teta, diferencial de teta, y ahora es la integral entre 0 y 1 de 2r cuadrado de r. Y por otro lado esto sería menos, y ahora sería la integral entre 0 y 2pi de diferencial de teta por la integral entre 0 y 1 de r al cubo de r. Y ahora tenemos que esto es, la primera integral esta es inmediata, que es seno cuadrado de teta entre 2, o sea que esto es, sería seno cuadrado de teta entre 2 evaluado entre 0 y 2pi. Luego esta integral de aquí sería 2 tercios de r al cubo, o sea esto es 2 tercios de r al cubo evaluado entre 0 y 1, y ahora es menos. Esta integral entre 0 y 2pi de teta es 2pi, y la integral de r al cubo entre 0 y 1 es r a la cuarta entre 4. O sea, esto es r a la cuarta entre 4 entre 0 y 1. Vale, y ahora ya podemos terminar. Lo que hay aquí se va evaluado en los extremos, es 0, y por tanto esta parte se anula. Y lo que nos queda entonces es que la integral esta queda menos 2pi por r a la cuarta entre 4 evaluado entre 0 y 1, que es un cuarto, o sea que esto va multiplicado por un cuarto, es decir que lo que queda es menos pi entre 2. Por tanto, para terminar, lo que hemos obtenido para terminar es que la integral que estábamos haciendo sobre la superficie del problema del campo de vectores es
la integral sobre la superficie lateral del cono del campo de vectores más la integral sobre la tapa. Y ahora, por un lado, hemos obtenido que la integral sobre la superficie lateral del cono nos había quedado menos pi medios más, y ahora la integral que hemos hecho ahora antes sobre la tapa del cono nos había quedado pi, y por tanto esto nos queda menos pi medios más pi, es decir, pi medios, que es lo mismo que obtuvimos cuando hicimos la integral triple sobre el interior de la superficie de la divergencia de f, que nos había salido pi medios. Y esto termina la comprobación del teorema de Gauss.